El liderazgo, porque lo primero es, en términos casi comunes, uno piensa que hay pocos que nacieron para ser líderes. Esa pregunta una vez se le hicieron a Jack Welch. Jack Welch dijo, en realidad, yo de todos los que conozco que son líderes, primero nacieron, o sea que antes de desarrollarse hay que nacer. Y en realidad lo que dice Luis es cierto, hay una razón antropológica. Los seres humanos provenimos de los simios y los simios tienen condiciones que hacen de imitación y de dominancia, que son las que nosotros replicamos en el día a día. Ahora, lo curioso es que cuando esta pregunta uno lo hace en auditorios masivos y le pregunta sobre todo a directivos quiénes son líderes, yo tengo una estadística hecha no solamente acá, sino en varios lugares en el mundo. En promedio, en términos, los países latinos levantan la mano el 25% de la gente. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque realmente el estudio Globe de Wharton demostró que hay una conciencia en los países latinos que la palabra liderazgo y la palabra líder está asociada a connotaciones negativas. Lo asociamos a figuras de autoridad, al patrón, al dueño, y no al verdadero sentido que le damos al liderazgo en términos de management, que es algo distinto. Vos decías algo, el liderazgo está concebido o tal vez mal entendido como que hay un patrón. Digo, con las nuevas generaciones, los cambios sociodemográficos, ¿cambia lo que tiene que ser un líder? Bueno, a ver, este es el gran dilema que tenemos todos los que tratamos con jóvenes y encontramos que nuestras figuras del pasado han cambiado. Pero yo diría una cosa, cambian en formas, porque una de las cosas que es claro, que los jóvenes, si tienen algún problema con la autoridad, lo que es cierto que aceptan las funciones de liderazgo cuando esa autoridad se ejerce de una forma muy particular. En realidad lo que están en contra los jóvenes es del autoritarismo. Entonces lo que buscan generalmente es la valoración, la ejemplaridad, la posibilidad de poder orientarlos, la posibilidad de poder estar más cerca de ellos. Yo he sido hasta hace poquito, 10 años, vicerrector de una universidad. Y realmente los jóvenes no es que rechazan la autoridad, sino que realmente aceptan un modelo de autoridad distinto que es propio de estas generaciones. O sea que el desafío que tenemos nosotros en las empresas es entender esos nuevos modos. Claro. ¿No? Entonces tengo a alguien que tal vez es el mejor contador, el mejor generador de reportes financieros, pero pues cuando tiene que conducir una o dos personas, falla ¿en qué falla? La falla que uno encuentra es algo que es un requisito básico del liderazgo. Son las competencias interpersonales, porque en realidad muchas veces promocionamos a la gente en función de sus capacidades y habilidades técnicas y no tenemos en cuenta que en la función del liderazgo lo más importante es el hecho de la vinculación y de la relación. Si vos me decís de los líderes que vos conocés, ¿por qué fallan? Fallan en el estilo, fallan en la forma de resolver las relaciones, porque están regidos por un modelo emocional y no siempre las capacidades técnicas están ligadas con la capacidad emocional. Nosotros que hemos vivido en organizaciones con muchos años para poder formar generaciones de líderes, sabemos claramente que no siempre el mejor técnico, ni el mejor contador, ni el mejor ingeniero va a ser aquel que tiene las mayores capacidades de liderazgo para influir. Normalmente hemos hecho las carreras que siguen el modelo piramidal pensando en que todas esas condiciones van a ser juntas. Yo creo que una de las decisiones más importantes que hacen en organizaciones, sobre todo organizaciones donde lo tecnológico es importante, es separar a veces carreras tecnológicas de las carreras gerenciales. ¿Por qué? Porque las organizaciones requieren tener también líderes tecnológicos, que son gente que está muy especializada y muy conocedora y no necesita de alguna manera estar en carreras gerenciales para poder ascender en sus situaciones de compensación, de beneficios. Entonces, si vos no haces un split de eso, muchas veces te encontrás que llevas al límite de incompetencia, el viejo lema de Peter, a mucha gente que no está preparada para ello. Y como decía Luis, que probablemente tampoco tienen la voluntad y el interés, porque su vida y su desarrollo pasa por otra cosa. Claro que dice Nacho que son todas competencias y características básicas, agrego una que para mí es vital, que es que en el desarrollo que nosotros hemos hecho en el CDL con casi más de 700 personas, desarrollo de líderes, hay una primera condición que es a veces dura, porque primero hay que ser líder de uno mismo. Hay una competencia intrapersonal que hay que tener. Es muy difícil ser efectivo líder de los demás si uno no es líder de uno mismo. Y esto lleva a tener un autoconocimiento, a tener una autorreflexión, a pensar cuántas veces yo a través de mis conductas soy coherente, consistente. Y eso es lo que más cuesta. Yo diría más que si uno dice, cuando encuentra una gente que tiene vocación por querer transformarse, una de las cosas que uno hay que trabajar es estar dispuesto a pensarte en vos mismo. Si uno empieza a hacer balance,
yo encuentro del lado de lo que nosotros llamamos el estilo, de la forma de actuar, la mayor parte de los errores. El no saber escuchar, el fundamentalmente actuar con soberbia, en la posibilidad de poder de alguna manera pensar que cuando él tiene algo en la mente ya todo el mundo lo ha entendido. Esa forma de poder tener demasiado, generar mucha determinada presión en muchas situaciones que a veces no están en los tiempos de sus colaboradores o seguidores, como decía más, pero todas son formas. Yo en realidad te digo sinceramente, en mi experiencia he trabajado muchos años en organizaciones. Las fallas de liderazgo están muchas más dadas por ese tipo de cosas, con un agravante. La gente no se va de las empresas, se va de sus jefes. Porque en realidad, un estudio que hemos participado, Jacques Fitzen, demuestra que la razón por la cual una persona toma una decisión para retirarse de una empresa, en el 90% de los casos está relacionada con la conducta de sus jefes. ¿Qué quiere decir? Que se cansan de sus jefes, no se cansan de la empresa. Entonces es vital entender que esos errores tienen impacto no solo en los resultados, sino en la gente. Y sobre todo cuando hoy hablamos de la era del talento y buscar el talento, en realidad lo que desgasta es pérdida de talento. Primero, una de las capacidades básicas de un líder es la adaptabilidad. La primera pregunta es entender la situación, entender por qué yo voy a cambiar a un grupo o no estoy contra el grupo. Creo que la pregunta que vas a hacer es muy genérica, pero te diría más. La primera obligación de todo nuevo líder en una organización es entender lo que ocurre, los factores que rodean precisamente a ese grupo, de dónde viene ese grupo, o sea que hay una insight. Yo creo que es muy temeroso y muy poco efectivo la posibilidad de que alguien que asuma suponga ya desde un primer momento en que en realidad él tiene que imponer a través de un modelo muy autoritario, no sé si lo estás expresando así, pero... No, pero digo, puede tener un estilo más empático, más colaborativo, claro, pero en el fondo él querer imponer un punto de vista, una cultura... Claro, yo creo que eso tiene riesgos, y yo creo que a lo mejor es lo conveniente que hay que hacer, pero yo creo fundamentalmente, no creo en los líderes, yo creo en el proceso de liderazgo. A ver... Porque realmente creo que hay una confusión básica cuando alguien no levanta la mano, como lo decía, en pensar que es un hecho individual. Y yo estoy convencido que el liderazgo es un proceso colectivo, no es un hecho individual. Con lo cual, ¿de qué vale alguien que muy lúcido o muy convencido de hacer algo quiera cambiar algo si realmente eso no está en la perspectiva de todos los que tienen que hablar? Yo creo que mucho más en las coaliciones de líderes, que realmente es un problema básicamente de poder generar alguna idea, una visión que es compartida y que finalmente se traduce en resultados cuando todos empiezan a generar con determinada coherencia y consistencia acciones comunes. Dicen que en realidad el liderazgo es como definición justamente lo que queda cuando se va un líder, ¿no? Esa capacidad de que tiene la compañía, ¿no? La impronta que quedó. Exactamente, ¿no? Porque si solamente los líderes están por sí solos, cuando se van todo eso se pierde. Cuando hablaste del problema de influencia para obtener resultados, y yo le agregaría a esa definición resultados perdurables. Correcto. Es muy fácil conseguir resultados a corto plazo, pero que no sean perdurables.